Mi prima avergonzó a mi hijo con autismo frente a muchas personas durante su boda, así que nos retiramos. Ella, molesta por la situación, acudió al DIF intentando que me quitaran a mi hijo, sin imaginar cómo todo daría un giro inesperado. Cuando mi prima Renata anunció su boda, Santiago fue el primero en saberlo. Mi hijo tiene autismo moderado, y por esta razón, frecuentemente familiares y conocidos prefieren no invitarlo a reuniones, lo que resulta en que casi nunca asistimos juntos a eventos sociales. Sin embargo, pensé que con la familia sería distinto. Al contarle la noticia, comenzó a brincar de emoción. ¿De verdad, papá? ¿En serio? ¿Puedo ir? Cuando respondí que sí con entusiasmo, me abrazó con tanta alegría que giramos juntos. Una característica de su autismo es que encuentra felicidad genuina en los pequeños momentos. Antes de ir al ensayo de la boda, me aseguré de explicarle las reglas básicas, mantener silencio durante la ceremonia, respetar que es el día especial de la novia, entre otras cosas. Se mostró muy receptivo, lo que me dio confianza. Durante el ensayo, noté que Santiago sonreía ampliamente. Es su manera de expresar felicidad intensa, así que suavemente le apreté la mano en señal de complicidad. Mantuvimos un silencio respetuoso, como el que precede a una melodía. Cuando Renata llegó al altar, exclamó: «Perdón, ¿por qué está él aquí?». Mi corazón se estremeció mientras miraba a Santiago, quien seguía sonriendo, ajeno a que se referían a él. El silencio se hizo presente, pero en lugar de continuar con el ensayo, Renata se dirigió a su prometido y alzó la voz: «¿No le habías dicho que no lo trajera?». Señaló directamente a Santiago, quien comenzó a sollozar. Los invitados murmuraban, y aunque algunos mostraron desaprobación hacia ella, la mayoría parecía estar de acuerdo, como si nuestra presencia fuera inapropiada. Quise expresar mi molestia, pero me contuve. Preferí ser un ejemplo para Santiago y simplemente nos retiramos. Ya afuera de la iglesia, Santiago tuvo un momento difícil. «¿Por qué dijo eso de ti, papá? No estuvo bien». Agradecí que no entendiera que se refería a él. «Mijo, hay personas que tienen su propio dolor interior». Por fortuna, esto fue solo el ensayo, y 2 días después sería la ceremonia real. Santiago creía que ya habíamos asistido a la boda, así que no cuestionó cuando lo dejé con su cuidadora ese día. Como persona respetuosa, permití que Renata disfrutara su celebración sin interrupciones durante la primera parte del día. Fue hasta la hora de la cena cuando pedí la palabra. El salón quedó en silencio. Renata aprovechó para decir: «Qué bueno que no lo trajiste». Sonreí, pero no por lo que ella pensaba. Me encuentro en esta celebración sin mi querido Santiago. El ambiente se tensó, pero seguí adelante. Muchos prefirieron que no estuviera aquí hoy, pero quiero compartir unas palabras. Saqué mi celular y reproduje una grabación. Era la voz de Santiago expresando su alegría por Renata y su esposo, con la inocencia de sus 7 años. Al escuchar su voz llena de felicidad, no pude contener las lágrimas, y los demás invitados tampoco, excepto Renata, quien parecía contener su enojo. Aún así, se unió al brindis con el resto de la familia. No imaginaba que ese momento sería la calma antes de la tormenta. Al día siguiente, ni 24 horas después, tocaron a mi puerta. No era Renata, sino personal del DIF. Me hicieron algunas preguntas generales antes de entrar a inspeccionar mi casa. Mi mente estaba confundida mientras trataba de comprender la situación. La inspectora del DIF comenzó a documentar meticulosamente: el colchón de Santiago sin base por sus necesidades sensoriales, anotado; los protectores en los muebles por sus accidentes ocasionales, anotado; los seguros en los gabinetes para su protección. Todo quedó registrado como si fuera algo negativo. Cuando intenté explicar sobre su condición, ella murmuró con desdén: «Es lo que siempre dicen, antes de hacer una llamada». Por su forma de actuar, parecía recién egresada sin mucha experiencia. Al terminar su llamada, me informó sobre una orden temporal de resguardo y que debían entregar a Santiago con algún familiar cercano. Sin dudar, sugerí a su abuela. Los siguientes 3 días fueron terribles. Mi corazón se sentía destrozado y me invadió un sentimiento de frustración. Pero sobre todo, sentía una profunda tristeza. Estaba convencido de que Renata estaba detrás de todo esto, y cuando todo se aclarara, tendría que enfrentar las consecuencias. Ya no era solo sobre excluirlo de una celebración, ahora intentaba separarnos permanentemente. En mi hogar, rodeado de los juguetes y la ropa de Santiago, comencé a buscar ayuda. Primero contacté a una abogada especialista en derecho familiar y discapacidad, después llamé a mi madre, quien me confirmó que Santiago no estaba con ella a pesar de mi petición, y finalmente a la doctora Ramírez, su pediatra,
quien se mostró indignada al escuchar lo sucedido. Nadie iba a lastimar a mi pequeño. Renata no imaginaba las consecuencias de sus acciones. La mañana siguiente la dediqué a recopilar toda la documentación posible sobre el cuidado de Santiago. Expedientes médicos, reportes de terapias, evaluaciones escolares, notas de su doctora, cualquier evidencia que demostrara mi dedicación como padre. Mis manos temblaban mientras organizaba los documentos. No dejaba de preocuparme por Santiago. ¿Le estarían dando sus medicamentos? ¿Entenderían sus necesidades especiales? ¿Tendría su cobija favorita para dormir? Volví a comunicarme con la doctora Ramírez para solicitar una carta explicando sus necesidades especiales. Ella se mostró completamente comprometida. He sido la doctora de Santiago desde hace 5 años. Estas adaptaciones son necesidades médicas, no descuidos. Se notaba su indignación profesional. Tendrá mi carta en 1 hora y con gusto testificaré si es necesario. Mientras esperaba, contacté a mi vecina Minerva, maestra de educación especial. Ella conoce a Santiago desde pequeño y me ha ayudado con estrategias para su cuidado en casa. Sin dudarlo, ofreció escribir una carta de recomendación. Esto es increíble, expresó. Te veo con Santiago todos los días, eres un padre ejemplar. Al mediodía, ya tenía un expediente completo y me dirigía a ver a la abogada Lily Mendoza. Se especializa en casos de niños con discapacidad y fue recomendada por un grupo de apoyo para padres. Su despacho era acogedor, decorado con dibujos infantiles. Lily escuchó atentamente mientras le relataba todo, desde la invitación a la boda hasta la visita del DIF. ¿Entonces crees que tu prima realizó la denuncia como respuesta a lo ocurrido en la boda?, preguntó, observándome con atención. Confirmé con un gesto. Sé que puede sonar exagerado, pero la coincidencia es muy clara. El DIF apareció menos de un día después de lo sucedido en la boda. Lily no pareció sorprenderse. Lamentablemente, las denuncias por represalia al DIF son más comunes de lo que imaginas. Pero no te preocupes, podemos resolver esto, me aseguró. La audiencia de emergencia sería en las próximas 72 horas. Debíamos preparar toda la documentación y reunir testigos que pudieran respaldar mi papel como padre. Presentaré una solicitud urgente para que puedas ver a Santiago mientras avanza la investigación, me aseguró la abogada. Con una extensa lista de pendientes, me dirigí a la escuela de Santiago. La maestra Sánchez quedó impactada al escuchar lo ocurrido. Sin dudar, buscó el expediente escolar y se comprometió a redactar una carta sobre su desenvolvimiento y nuestras frecuentes reuniones. Los he observado en cada actividad escolar, comentó. Es evidente el cariño y dedicación que se tienen. Mientras regresaba a casa, mi madre llamó notablemente alterada. Acabo de charlar con tu tía Carmen. Al parecer, Renata está diciendo que Santiago tuvo una crisis en el ensayo y que no supiste manejarlo. Me sentí indignado. Pero si estuvo tranquilo hasta que ella comenzó todo. Lo sé, respondió mamá, pero anda diciendo a todos que eres descuidado y que Santiago necesita atención especial. Carmen mencionó que Renata está preocupada porque según ella no estás preparado para sus necesidades. Ahí estaba la razón de la visita del DIF. Renata me había retratado como un padre incapaz de atender la condición de su hijo. El descubrimiento me provocó un malestar profundo. Al llegar a casa, me sorprendió un mensaje de Alberto, el esposo de Renata, por redes sociales. No participé en esto. Te ofrezco una disculpa. Aunque dudaba de su sinceridad, guardé una captura de pantalla por si resultaba útil. Más tarde sonó mi teléfono, número desconocido. Contesté con cautela. Señor, soy Manuel del DIF estatal. Me asignaron el caso de Santiago. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo está mi hijo? ¿Dónde se encuentra? Está con una familia temporal especializada en niños con autismo. Su tono era más comprensivo que el de su compañera anterior. Tengo entendido que solicitó que estuviera con su abuela, ¿correcto? Así es, respondí de inmediato. Ella conoce perfectamente sus rutinas, medicamentos, todo lo necesario. Estamos evaluando esa posibilidad. Por ahora, le informo que puede verlo mañana a las 2 de la tarde en nuestras oficinas, será una visita supervisada. El alivio me invadió. Gracias, ahí estaré sin falta. Enseguida llamé a Lily para informarle. Se alegró por la visita pero me aconsejó ser precavido. Estarán pendientes de cada interacción, explicó. Actúe con naturalidad pero mantenga la calma. Aunque Santiago se inquiete, evite comentarios negativos sobre el DIF o su prima.
Fue una noche interminable. No podía evitar ir al cuarto de Santiago, esperando encontrarlo dormido con sus dinosaurios de peluche. Ver su cama vacía me partía el alma. Terminé durmiendo en su habitación para sentirlo más cerca. Al otro día, llegué al DIF con bastante anticipación, llevando el peluche favorito de Santiago, un pulpo azul que él nombró Burbujas. La sala de visitas del DIF era triste, con imágenes deslavadas en las paredes y asientos poco acogedores. El tiempo transcurría lentamente, como si cada segundo durara una eternidad. Al fin trajeron a Santiago, y tuve que hacer un gran esfuerzo para mantener la compostura. Se veía cansado, con sombras bajo sus ojos. Al verme, su rostro se iluminó como el sol. «Papá», exclamó mientras corría hacia mí para abrazarme. Noté que Manuel, el trabajador social, nos observaba con expresión profesional. «Hola, mi campeón», le dije con la voz entrecortada por la emoción. «Te he extrañado muchísimo». Santiago comenzó a contarme rápidamente sobre la casa donde estaba y cómo la señora preparaba los sándwiches de una manera diferente. Me entristecía ver que no comprendía por qué no podía regresar a casa conmigo. Al terminar nuestra hora juntos, Santiago se alteró mucho. Se aferró a mi ropa mientras expresaba su angustia. Intenté calmarlo usando nuestras técnicas habituales, pero esta vez no funcionaron. Su inquietud aumentaba, y yo temía que esto afectara negativamente nuestra situación. «Quiero ir a casa», decía entre lágrimas mientras el personal del DIF intentaba separarnos con delicadeza. «Quiero estar con mi papá». Me costó toda mi fuerza de voluntad mantener la compostura mientras veía cómo se llevaban a mi pequeño. Ya en mi vehículo, dejé salir toda mi tristeza. De vuelta en casa, revisé mi correo y encontré un mensaje de la doctora Ramírez, quien confirmaba que todas las adaptaciones en casa para Santiago eran necesarias y recomendadas. Compartí el documento con Lili cuando mi teléfono sonó. Era mamá, el DIF me acaba de llamar. Mañana inspeccionarán la casa para ver si puedo cuidar a Santiago temporalmente. Era una buena noticia. Si aprobaban, al menos estaría con familia mientras resolvíamos todo. ¿Mencionaron algo más, mamá? Hubo silencio. Solo que recibieron nuevas inquietudes sobre el cuidado de Santiago. Sentí un vacío en el estómago. ¿De quién venían esas preocupaciones? No quisieron decirlo. Pero creo saber quién fue, dijo con seriedad. Renata estaba intensificando sus acciones. Me preguntaba qué nuevas historias estaría contando. La indignación me llevó a hacer algo imprudente, llamarla directamente. Sorprendentemente, contestó. ¿Qué necesitas? Su tono era distante. Quisiera entender por qué intentas alejarme de mi hijo, respondí, controlando mi voz. Ella respondió con desdén. Solo estoy expresando preocupaciones válidas sobre mi sobrino. Santiago necesita atención profesional, no justificaciones por su comportamiento. Ya tiene atención profesional, médicos y terapeutas. Aún así, puede tener momentos difíciles, le expliqué. Tu actitud en el ensayo demuestra que no puedes manejarlo. Me quedé sin palabras. Estaba tranquilo hasta que comenzaste a presionarlo. No es lo que recuerdo, respondió con aire de superioridad. Y los invitados tampoco. En ese momento comprendí, estaba buscando testigos en mi contra. Terminé la llamada antes de decir algo inadecuado. Contacté inmediatamente a Lili para informarle sobre la conversación. Me aconsejó evitar cualquier contacto con Renata y documentar todo lo ocurrido. Dediqué el resto de la noche a crear una cronología detallada desde la invitación hasta la visita del DIF. La audiencia sería al día siguiente. Lili me esperaba fuera del juzgado, proyectando confianza en su atuendo formal. Tenemos documentación muy buena, me tranquilizó, y la doctora Ramírez declarará por videollamada. Al entrar, noté a Renata sentada en el corredor junto a una señora mayor desconocida. Me dedicó una sonrisa. La sala de la audiencia resultó ser más pequeña y sencilla de lo imaginado. El juez, un señor mayor que se presentó como juez Martínez, examinaba el reporte inicial del DIF mientras Lili presentaba nuestros documentos, las cartas de la doctora Ramírez, la maestra Sánchez y Minerva, además de todo el historial médico de Santiago. Su señoría, explicó Lili, los arreglos en casa que el DIF señaló como preocupantes son en realidad recomendaciones médicas específicas para las necesidades de Santiago. No indican descuido, sino atención especializada. La trabajadora del DIF que revisó mi casa testificó después, describiendo sus hallazgos. Cuando Lili le preguntó sobre su experiencia con niños autistas, reconoció tener poca preparación.
¿Consultó con algún especialista en autismo antes de considerar inadecuados estos arreglos?, cuestionó Lily. Bueno, no, pero y gracias, la interrumpió Lily con gentileza. El testimonio de la doctora Ramírez fue contundente. Detalló cada adaptación y su importancia para Santiago. También resaltó el buen progreso de Santiago bajo mi cuidado. Tengo pacientes cuyos padres evitan implementar estas medidas, expresó con convicción. El señor Prado ha creado un ambiente ideal para su hijo. La situación parecía favorable hasta que el representante del DIF llamó a Renata. Se acercó al estrado con aire solemne, pero pude notar cierta satisfacción en su mirada. Presentó una versión distinta del ensayo, alegando que Santiago había estado incontrolable. También aseguró haberme visto tratarlo inadecuadamente cuando se alteró. He estado preocupada por la capacidad de mi primo como padre desde hace tiempo, dijo fingiendo preocupación. Contacté al DIF pensando en el bienestar de Santiago. El interrogatorio de Lily fue preciso. Señorita Morales, ¿no es verdad que llamó al DIF menos de un día después de que el señor Prado compartiera un video de su hijo en su recepción? Responda sí o no, por favor. Renata la miró molesta. Quería una celebración sin niños. Lily esbozó una leve sonrisa. Sin embargo, había varios pequeños presentes, ¿cierto? La niña de las flores, el paje y los hijos de al menos 3 invitados. El rostro de Renata enrojeció. Esos niños saben comportarse, así que no fue una fiesta exclusiva para adultos. Específicamente no querías a Santiago por su condición. El juez observaba atentamente a Renata. Lily continuó demostrando que Renata apenas había convivido con Santiago antes de la boda y carecía de conocimiento sobre autismo o desarrollo infantil. Una última pregunta, dijo Lily. ¿Le comentó a sus invitados que el señor Prado no debería llevar a Santiago al ensayo? Renata dudó. Quizás lo mencioné a algunas personas. Entonces discriminó intencionalmente a un niño por su condición y después contactó a servicios sociales cuando su padre expuso esta situación. Objeción, intervino el abogado del DIF. Argumentativa. Aceptada, respondió el juez, pero miraba a Renata con desaprobación. En las conclusiones finales, Lily enfatizó que aunque el cuidado de Santiago pudiera parecer inusual para alguien sin conocimiento del autismo, todo en mi hogar estaba diseñado para su desarrollo. La única evidencia contra mi cliente es el testimonio de una persona que ha mostrado prejuicios contra su hijo y que presentó esta denuncia inmediatamente después de sentirse expuesta en su boda. El juez tomó un receso para revisar el caso. Esos 20 minutos se sintieron eternos. No dejaba de pensar en el testimonio de Renata, afectado por cómo había tergiversado los hechos. Cuando el juez Martínez regresó, me miró directamente. Señor Prado, estoy desestimando la orden de separación temporal basándome en la evidencia presentada. No encuentro ningún indicio de descuido o daño, al contrario, veo un excelente cuidado, declaró el juez. El alivio me invadió por completo. Sin embargo, agregó. Ordenaré una visita de seguimiento con un especialista en desarrollo infantil para confirmar que las adaptaciones son adecuadas. Mientras tanto, su hijo permanecerá con su abuela, y usted tendrá visitas sin restricciones. Aunque no fue una victoria total, estábamos cerca. Santiago estaría con familia y podría verlo cuando quisiera. Al salir de la sala, Renata pasó junto a mí con el rostro tenso. Esto no termina aquí, murmuró. Lily me respaldó diciendo en voz clara. En realidad, sí termina. Y si continúa con denuncias sin fundamento, tomaremos medidas legales. Esa tarde fui a recoger a Santiago del hogar temporal. La señora que lo cuidaba era amable y me explicó con preocupación. Ha tenido dificultades para dormir. Extraña mucho su casa y a su papá. Cuando Santiago me vio, al principio se mostró dudoso, como si temiera que me fuera a ir de nuevo. Pero al decirle que iríamos a casa de la abuela, se tranquilizó visiblemente. ¿Tú también vas a estar ahí?, preguntó ansioso. Todos los días, mi campeón, te lo prometo. Durante el viaje a casa de mamá, Santiago se quedó dormido abrazando su peluche favorito. Lo observaba por el retrovisor, todavía asimilando que estábamos juntos otra vez. En casa de mamá, acondicionamos su cuarto temporal para que se sintiera como en casa. Llevé su cobija especial, su calendario de actividades y sus cuentos preferidos. Mamá ya había comprado sus alimentos favoritos. Siempre supe que esa muchacha traería problemas, comentó mientras organizábamos todo. Desde pequeña mostraba esa actitud. Le conté sobre el comentario de Renata al salir del juzgado. Mamá movió la cabeza con determinación. Que intente algo,
respondió con firmeza. Ahora estamos preparados. Me quedé a dormir en casa de mamá, en un colchón de aire junto a la cama de Santiago. A medianoche, desperté y lo encontré de pie a mi lado, con los ojos llorosos. ¿Qué pasa, mi amor? Pregunté mientras lo abrazaba. Tuve una pesadilla, susurró. La señora mala volvía por mí. Lo abracé con fuerza, asegurándole que nadie lo alejaría de nuevo. Cuando se durmió en mis brazos, lo acomodé suavemente en su cama. Al día siguiente, Manuel del DIF me llamó. El especialista haría la visita a mi casa al otro día. Acordamos que Santiago estaría presente para observar nuestra rutina normal. Para su tranquilidad, mencionó Manuel después de revisar el informe de la doctora Ramírez y la resolución del juez, no preveo ninguna complicación. Dediqué el día a limpiar exhaustivamente la casa y verificar que todo estuviera impecable. Mamá me ayudó a organizar el registro de medicamentos y el programa de terapias de Santiago para mostrárselos al especialista. En la noche, recibí un mensaje de un número desconocido: revisa tu correo. Hay algo que debes ver. Al abrir mi correo, encontré un mensaje sin título. Abrí el documento y mi respiración se detuvo al ver su contenido. Era una grabación de la fiesta de bodas de Renata, tomada discretamente desde una mesa cercana. En el video se me veía compartiendo momentos con Santiago, pero lo más impactante fue lo que sucedió después, cuando creí que nadie prestaba atención. Renata se acercaba a diferentes invitados, señalándome con gestos evidentes. Sus expresiones y movimientos denotaban molestia, aunque el audio no era claro por la distancia. Lo crucial ocurrió cuando sacó su celular, escribió un mensaje y se lo mostró a quien estaba junto a ella, recibiendo un gesto afirmativo. El registro marcaba las 9:47 de la noche. Los documentos del DIF confirmaban que la denuncia se realizó a las 9:52 de la noche, apenas 5 minutos después. Sin perder tiempo, envié la grabación a Lili con una nota: evidencia, Renata hizo la denuncia durante su propia fiesta. Lili contestó de inmediato: excelente. ¿Quién compartió esto? Me di cuenta que aún no lo sabía. Escribí al número desconocido: gracias por compartirlo. ¿Con quién hablo? La respuesta me dejó sin palabras: soy Alberto, el esposo de Renata. Lamento todo esto. Intenté evitarlo. Me quedé pensativo, sin saber si confiar o mantenerme cauteloso ante una posible trampa. ¿Por qué decides ayudarme?, le pregunté por mensaje. Porque esto no está bien, respondió. Se ha obsesionado con hacerte quedar mal. Incluso convenció a Alejandra, su dama principal, para que diera un testimonio falso al DIF. Esta revelación era crucial. Contacté a Lili para compartirle los mensajes. Me sugirió pedirle a Alberto una declaración oficial, pero sin presionarlo. Con cuidado, advirtió. Si Renata se entera que él te está apoyando, la situación podría empeorar. Le escribí nuevamente a Alberto: ¿considerarías dar tu testimonio al DIF? Tardó 1 hora en responder. Lo pensaré, pero Renata no debe saber que fui yo. Al día siguiente, recibimos la visita de la doctora Trujillo, especialista del DIF. Era muy diferente al primer evaluador, profesional, experimentada y con una manera especial de conectar con Santiago. Le pidió que le mostrara sus espacios, sus juguetes, su rutina diaria, tratándolo con dignidad y comprensión. Dedicó 2 horas a observar nuestra dinámica familiar, haciendo preguntas pertinentes sobre nuestras costumbres y la manera en que nos relacionábamos. Notó con satisfacción el área sensorial adaptada y las tarjetas visuales que usamos para comunicarnos cuando Santiago se siente abrumado. Has creado un ambiente muy positivo y estructurado, comentó al finalizar. Mi reporte lo reflejará. Sentí que comenzaba a ver la luz al final del túnel. Solo faltaba su informe oficial para que Santiago pudiera regresar definitivamente a casa. Esa noche recibí otro mensaje de Alberto: Renata descubrió que alguien compartió el video. Está muy alterada. Ten precaución. Antes de poder procesar esta advertencia, entró una llamada de Manuel del DIF. Señor, me comunico porque recibimos una nueva denuncia sobre Santiago. Mi ánimo decayó. ¿Ahora qué sucede? La persona afirma que usted está administrando medicamentos innecesarios para controlar su comportamiento. No podía creerlo. Eso es completamente falso. Todos sus medicamentos están prescritos por la doctora Ramírez. Tengo la documentación que lo comprueba. Comprendo, expresó Manuel, con voz cansada. Considerando la situación y la decisión previa del juez, no procederemos con esta denuncia, pero quería mantenerlo informado.
Renata está actuando de manera desesperada. La nueva acusación quedó sin efecto. Era evidente que el DIF comenzaba a notar sus intenciones, aunque me preocupaba lo que pudiera intentar después. Me comuniqué con Lily para ponerla al tanto. Esto nos beneficia, comentó. Las denuncias falsas múltiples fortalecen nuestra posición si necesitamos solicitar medidas legales por acoso. ¿Cuál es el siguiente paso?, pregunté. Documente cada detalle y considero que debemos evaluar la posibilidad de una orden de restricción. Como esperábamos, al día siguiente recibimos el informe de la doctora Trujillo. Los resultados fueron sumamente favorables, confirmando que mi hogar proporcionaba el ambiente ideal para el desarrollo de Santiago, y que nuestro vínculo era positivo y nutritivo. Destacó especialmente que todos los tratamientos y terapias eran adecuados y se administraban correctamente. Manuel llamó esa misma tarde. Según la evaluación de la doctora Trujillo, el caso está cerrado. Santiago puede regresar a casa inmediatamente. La emoción me embargó. Gracias por todo, agregó Manuel. De manera extraoficial, quisiera disculparme por el manejo inicial del caso. El primer evaluador debió haber reconocido las adaptaciones especiales por lo que eran. Agradecí su sinceridad, pero mi mente solo pensaba en traer a Santiago de vuelta. Manejé directamente a casa de mi mamá para compartir la noticia. Santiago estaba radiante, saltando y moviendo sus manos, su manera especial de expresar felicidad extrema. Mamá me abrazó con fuerza, con lágrimas de alegría. Sabía que verían la verdad, susurró mientras guardábamos las pertenencias de Santiago. Mi celular vibró con un mensaje. Era Alberto, me enteré que el DIF cerró el caso. Renata está planeando algo más. Ten precaución. Observé el mensaje durante un momento y sentí un escalofrío. Justo cuando pensaba que todo terminaba, Renata preparaba algo nuevo. ¿Qué significaba esto? Borré el mensaje y guardé el celular, evitando que mamá notara mi preocupación. Santiago recorría la habitación, guardando alegremente sus dinosaurios y platicando sobre volver a casa. Papá, ¿podemos comprar un helado de camino? ¿De los que tienen chispas de colores? Santiago irradiaba felicidad. Forcé una sonrisa, ocultando mi inquietud. Claro que sí, campeón. Con extra chispas. Le acaricié el cabello mientras mamá me miraba comprensivamente. ¿Todo en orden?, preguntó en voz baja mientras Santiago organizaba sus peluches por tamaño. Dudé un momento, pero asentí, listo para llevarlo a casa. Colocamos todo en el auto y mamá le dio un abrazo prolongado a Santiago. Le agradecí infinitamente por su apoyo. El trayecto a casa estuvo lleno de la alegre conversación de Santiago y, como prometimos, paramos por un helado. Volver juntos a nuestro hogar parecía irreal después de la difícil semana que habíamos pasado. Esa noche, después de acostar a Santiago, me senté en la mesa de la cocina a reflexionar. Era evidente que Renata no había terminado con nosotros. No podía seguir viviendo con esa incertidumbre sobre sus próximas acciones. Era momento de tomar una postura firme. Me comuniqué con Lily temprano al día siguiente, mientras Santiago disfrutaba su desayuno, y le expresé. Necesito entender mis alternativas en esta situación. Alberto me advierte que Renata está preparando algo más. Lily respondió sin titubear, contamos con varios reportes falsos documentados. Esto constituye hostigamiento, e incluso podría considerarse difamación según lo que haya comentado con otras personas. Podemos solicitar una orden de alejamiento o iniciar un proceso legal por daños. Solo deseo que nos permita vivir en paz, comenté, observando a Santiago mientras acomodaba meticulosamente su pan dulce en patrones especiales. ¿Cuál sería la manera más efectiva de lograrlo? Podemos comenzar con una carta formal de advertencia legal. Esto suele ser suficiente para disuadir, si no funciona, nos servirá como antecedente para acciones futuras. Acepté la propuesta y Lily se comprometió a enviarme el documento por correo antes del anochecer. Mientras tanto, me comuniqué con la doctora Ramírez para ponerla al tanto y programar una revisión para que Santiago retomara su rutina. Con el de vuelta en clases al día siguiente, intenté recuperar la normalidad. La maestra Torres había sido muy comprensiva, enviando tareas durante su ausencia y facilitando su reintegración. Me llamó aparte durante la salida. Quiero que sepas que cuentas con todo nuestro apoyo, expresó. El personal está informado de la situación. Si alguien sospechoso pregunta por Santiago, te avisaremos de inmediato. Agradecí su respaldo, reconfortado por contar con personas que nos protegían. Lily envió la carta formal esa tarde.
Era un documento serio y contundente que detallaba las acciones de Renata y señalaba las consecuencias legales si persistía. Lo imprimí para enviarlo por correo certificado, asegurando constancia de recepción. Esa noche, mientras ayudaba a Santiago con su baño, sonó el timbre. Le pedí que esperara un momento, me sequé las manos rápidamente y fui a atender. Al mirar por la mirilla, sentí un vuelco en el corazón. Era Renata. Por un instante dudé en abrir, pero comprendí que esta podría ser la oportunidad de resolver todo definitivamente. Abrí la puerta manteniéndome firme en el umbral. ¿Qué necesitas?, pregunté con seriedad. Renata lucía distinta a como la vi en la boda o en el DIF, sin apenas maquillaje y visiblemente agotada. Necesito hablar contigo, manifestó. No hay nada que conversar. De hecho, estaba por enviarte esto. Tomé la carta formal del mueble cercano y se la entregué. Ella observó el encabezado legal. ¿Otra carta legal? Veo que insistes. ¿Intentaste separar a mi hijo de mí con historias falsas? Le dije, controlando mi tono pero con firmeza. Deberías agradecer que solo recibas un documento formal. El semblante de Renata se tornó serio. Me hiciste quedar mal frente a todos los invitados. Le contesté. Te pusiste en evidencia cuando le alzaste la voz a un pequeño con necesidades especiales. Ahora, por favor, retírate de mi casa antes de que tenga que llamar a las autoridades. Intenté cerrar la puerta, pero Renata lo impidió con su pie. Espera, Alberto me abandonó. Esa revelación me dejó sin palabras. Se fue. Repitió, con la voz entrecortada. Hace 3 días me dijo que no podía estar con alguien capaz de hacerle eso a Santiago. Me quedé en silencio, sintiendo una mezcla de emociones. Eso es algo entre ustedes, respondí finalmente. No nos involucra a Santiago ni a mí. ¿No era él quien te apoyaba? Me miró con suspicacia. El video, seguro fue él. Mantuve mi expresión neutral. No quería causar más problemas entre ellos si existía alguna posibilidad de reconciliación. No importa quién lo compartió. Lo relevante es que tus acciones quedaron al descubierto y esto debe terminar aquí. La actitud de Renata cambió, volviéndose más hostil. ¿Crees que has triunfado? ¿Que todos te apoyan? Pues déjame decirte que he estado conversando con la familia, explicándoles cómo manipulas la condición de Santiago para obtener atención. No podía creer su persistencia en poner a todos en nuestra contra. Retírate, exclamé, empujando la puerta. La familia me cree, insistió. Papá. La vocecita de Santiago surgió detrás de mí. Ya me bañé. Al voltear, lo vi parado en el pasillo, con su cabello húmedo alborotado y su pijama de dinosaurios. Al notar la presencia de Renata, su cuerpo se tensó. Es la señora que no es amable, murmuró, mientras sus manos comenzaban a moverse nerviosamente. Renata observó a Santiago, como si lo viera por primera vez. Santiago empezó a mecerse suavemente, una clara señal de su ansiedad creciente. Campeón, ¿podrías esperarme en tu cuarto?, le pedí con dulzura. En un momento voy para leerte un cuento. Pero Santiago permaneció inmóvil, mirando a Renata con una intensidad poco usual en él. Para mi asombro, dio un paso al frente. No trataste bien a mi papá, expresó, con voz temblorosa pero decidida. En la fiesta bonita, gritaste e hiciste que todos se sintieran mal. Renata se quedó sin palabras, sorprendida. Santiago continuó, hablando más rápido. Yo me porté bien, estuve calladito como papá me pidió. Pero tú fuiste muy ruidosa y me asustaste. Sus manos se movían más, pero siguió hablando. Mi maestra dice que no debemos tratar mal a las personas. Me quedé inmóvil, contemplando con orgullo cómo mi pequeño se expresaba de una manera que nunca había presenciado. La emoción en mi pecho superó momentáneamente mi preocupación por su inquietud. Renata nos miró alternadamente, con una expresión indescifrable. Luego, sin agregar nada más, se marchó en silencio. Cerré la puerta y me acerqué a Santiago, quien se encontraba visiblemente alterado, meciéndose suavemente y moviendo sus manitas. Mi pequeño valiente, le dije con dulzura, acompañándolo a su habitación. Me siento muy orgulloso de ti por expresarte tan bien. Esa noche requirió más atención de lo normal para calmarse. El encuentro con Renata había aumentado su inquietud y tuvimos que repetir sus ejercicios de relajación 2 veces hasta que logró tranquilizarse.
Mientras velaba su sueño sentado junto a su cama, reflexionaba sobre si la visita sorpresiva de Renata era lo que Alberto había mencionado, cuando a la mañana siguiente recibí un mensaje inesperado de Manuel del DIF. Solicitaba una reunión para comentar nuevas situaciones. Mi corazón se aceleró, pero acepté verlo durante el horario escolar de Santiago. Manuel me citó en una cafetería y se notaba preocupado. Necesito compartirte algo extraoficialmente, comenzó después de sentarnos. Ayer llegó otro reporte sobre ti. Apreté mi taza de café instintivamente. Déjame adivinar, ¿de mi prima Renata? Manuel negó. No, esta vez no. Fue de alguien que se identificó como Ricardo Morales, diciendo ser tu tío. Me quedé perplejo. No tengo ningún tío Ricardo. El único Ricardo que conozco es, entonces comprendí. Es el papá de Renata, el hermano de mi mamá. Manuel asintió despacio. Las denuncias son prácticamente idénticas a las de tu prima, demasiado similares para ser casualidad. Está usando a su padre para hacer las denuncias ahora, deduje, conectando todo. Porque sabe que estamos atentos a ella. Normalmente investigaríamos cualquier nueva denuncia, explicó Manuel, pero dado el patrón y el reciente informe positivo de la doctora Ramírez, mi superior lo ha marcado como potencialmente infundado. Hizo una pausa. No debería decirte esto, pero considero importante que sepas a qué te enfrentas. Agradecí su aviso, mientras mi mente procesaba esta nueva información. Al llegar a casa, contacté inmediatamente a Lili y le conté lo que Manuel me había dicho. Esto es perfecto, respondió, sonando optimista. Ahora podemos evidenciar un patrón de acoso organizado. Propongo modificar nuestra carta de advertencia legal para incluir a toda la familia inmediata de Renata. Mientras Lili trabajaba en el aspecto jurídico, decidí buscar mi propio apoyo. Llamé a mi mamá y le conté todo, la visita de Renata, la denuncia falsa de tío Ricardo, cada detalle. Mamá se indignó profundamente. Ricardo siempre complacía todos los caprichos de su niña, comentó molesta, pero esto sobrepasa los límites. Voy a organizar una reunión familiar. Intenté convencerla de no hacerlo, temiendo que complicara más la situación, pero mamá se mantuvo firme. Ya no es solo sobre Santiago y tú. Están involucrando a toda la familia en su venganza. Todos deben conocer la verdad. La reunión quedó programada para el domingo por la tarde en casa de mi mamá. Los nervios me consumían, especialmente cuando mamá mencionó que había invitado a todos, incluyendo a Renata y sus padres. Coordiné una tarde de juegos para Santiago con su amigo de terapia para evitarle el estrés. El domingo me sorprendió ver tanta gente, tías, tíos, primos que no veía en años. Al parecer, la situación familiar había captado la atención de todos. Renata llegó con sus padres, su expresión serena se desvaneció al ver la cantidad de personas presentes. Mamá tomó el control de inmediato. Los he reunido porque existe una campaña de acoso contra mi hijo y mi nieto, declaró cuando todos estaban sentados. Y proviene. El silencio en la sala era absoluto. Mamá comenzó a relatar cronológicamente, el incidente de la boda, los reportes al DIF, las acusaciones sin fundamento. Había impreso copias del informe de la doctora Ramírez y del documento legal de advertencia, que repartió entre los presentes. Al terminar, dirigió su mirada fijamente hacia el tío Ricardo. Tenemos evidencia de que algunas personas están presentando informes incorrectos para mantener esta situación. El tío Ricardo se mostró nervioso. Solo me preocupaba por el pequeño. Has visto a Santiago únicamente 2 ocasiones en los últimos 3 años, respondió mamá. Las 2 veces en reuniones familiares donde te retiraste temprano. No conoce sus necesidades reales. La tía Carmen, otra hermana de mamá, intervino. Renata nos comentó que Santiago estaba descontrolado durante el ensayo de la boda, causando alboroto y desorden. Eso no es verdad, respondí con serenidad. Santiago permaneció en silencio hasta que Renata comenzó a alzarle la voz. Pueden preguntarle a cualquiera que estuvo presente. Inesperadamente, una de las damas de honor de Renata aclaró su voz. Es cierto, afirmó, evitando la mirada molesta de Renata. El pequeño estaba tranquilo, sonriendo. Renata fue quien perdió la compostura. ¿Cómo te atreves? Renata le reclamó a su antigua amiga. ¿Después de todo mi apoyo? Suficiente. De pronto, Alberto apareció en la entrada. No esperaba verlo. Ya basta de engaños, Renata. El silencio invadió la sala cuando Alberto entró y se colocó junto a mí. Esto ha llegado demasiado lejos, expresó.
Primero la boda, luego convencer a Alejandra de hacer una declaración falsa al DIF, y ahora involucrar a tu papá. Renata observó a su alrededor, notando claramente que perdía el apoyo de todos. No comprendes, intentó explicar. Me avergonzó intencionalmente en mi boda al mostrar ese video. Después de que tú humillaras públicamente a su hijo por ser quien es, respondió Alberto. Te pedí que te disculparas en ese momento y nada de esto hubiera ocurrido. El tío Ricardo mostraba cada vez más incomodidad mientras los familiares comenzaban a murmurar entre ellos, mirando con desaprobación a Renata y sus padres. La tía Guadalupe, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. Yo siempre llevo a mi hija con síndrome de Down a las reuniones familiares. ¿Estás sugiriendo que ella tampoco hubiera sido bienvenida en tu boda? La situación dio un giro repentino. Uno tras otro, los familiares expresaron su decepción por el comportamiento de Renata. Algunos compartieron experiencias pasadas donde ella había sido desconsiderada o discriminadora. Fue como si una barrera invisible se hubiera roto, liberando años de situaciones incómodas guardadas. Por fin, el tío Ricardo se levantó. Esta reunión se acabó, declaró con voz temblorosa. Renata, Carmen, nos retiramos. Sin embargo, antes de que pudieran marcharse, mi mamá se interpuso en la puerta. No hasta que aclare algo importante, advirtió. Si me entero que alguno de ustedes vuelve a presentar informes falsos al DIF o difunde rumores sobre mi hijo o mi nieto, me encargaré de que toda la familia conozca la verdad sobre sus acciones, y tomaremos las medidas legales necesarias. El apoyo familiar fue unánime. Renata, al ver que todos estaban unidos en su contra, finalmente comprendió su derrota. Sin pronunciar palabra, pasó junto a mi madre y se retiró, seguida de cerca por sus padres. Alberto permaneció en la sala. Perdón por no haber intervenido antes, me confesó. Tenía la esperanza de que ella recapacitara. Asentí, aún asimilando los acontecimientos. Te agradezco por estar aquí hoy, tu presencia fue importante. Los días posteriores trajeron cambios sorprendentes en la familia. La tía Guadalupe invitó a Santiago a convivir con su pequeña. El tío Francisco, con quien apenas había cruzado palabra en años, nos invitó a su casa en Creel para que Santiago experimentara la pesca en el lago. Los intentos de Renata por apartarnos de la familia habían fracasado completamente. Lili me contactó días después con excelentes noticias. Ya tenemos por escrito los compromisos de Renata, Ricardo y Carmen. Se comprometen a no hacer ningún tipo de declaración sobre ustedes, sea directa o indirectamente. Entienden que cualquier denuncia falsa tendrá consecuencias legales inmediatas. ¿Esto significa que todo terminó?, pregunté, con cierta incredulidad. Así parece, confirmó. ¿Cómo están Santiago y tú? Observé por la ventana a Santiago, quien estaba en el jardín estudiando insectos con su lupa, completamente absorto en su actividad. La verdad es que estamos mejor que nunca. Aunque la experiencia había sido difícil, trajo consigo algo inesperado. Por primera vez, Santiago era verdaderamente parte de la familia. Quienes antes ponían pretextos para no convivir con él, ahora se esforzaban por entender el autismo y adaptarse a sus necesidades. 2 meses más tarde, asistimos a una carne asada en casa de mi primo Eleazar. Santiago estaba algo nervioso al principio y se aferró a mi mano mientras nos acercábamos. De pronto, la hija de la tía Guadalupe corrió hacia él y tomó su otra mano. «Ven a ver los juegos de agua, están padrísimos», exclamó entusiasmada. Después de buscar mi aprobación con la mirada y recibir un gesto afirmativo, Santiago la siguió. Lo observé jugar con sus primos, moviendo sus manos con alegría, lo que generaba preguntas amables y curiosas de los otros niños, en lugar de miradas incómodas. Alguien me ofreció un refresco y al voltear vi a Alberto. Se ve que le está pasando muy bien, comentó, señalando a Santiago. Así es, respondí, experimentando una satisfacción que no había sentido en mucho tiempo.